Bueno, chicos, muy buenos días. Espero que todo esté muy bien. Vamos a dar paso hoy a un estado financiero que se llama flujo de efectivo. Entonces, para realizar un flujo de efectivo necesitamos un estado de resultados, un estado de situación financiera comparativo. En este caso estamos comparando el estado financiero de una empresa que se llama Transportes Multicargas AS de 31 de diciembre de 2025 comparado con el 2024. Debemos fijarnos que el estado de resultados corresponde al periodo de efecto de comparación, en este caso, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Vamos a trabajar con esta utilidad antes de la reserva, que son 117, que es la que se refleja en el patrimonio en el año 2025. Podemos mirar, está la columna del 2025 y en el patrimonio está la utilidad de 117. Porque recordemos que la reserva legal, en este caso una reserva legal o una reserva estatutaria, esa reserva es informativa para que la asamblea la apruebe. Entonces, hasta este momento contablemente tenemos esta afectación. La reserva es informativa y la asamblea la aprueba. Decimos que es una reserva estatutaria porque las SAS no tienen reserva legal. Entonces, si en los estatutos hay una reserva, por ende se llamará estatutaria. Entonces, como todo estado financiero, iniciamos con el encabezado. Para el encabezado, vamos a guiarnos con este estado, encabezado, estado de resultados. Después viene el nombre de la empresa. Después del nombre de la empresa viene el NID que la identifica. Viene el nombre del estado financiero, que en este caso se llama estado de flujo de efectivo. Y hay dos métodos por los cuales se pueden hacer. Uno es el método directo y el otro es el método indirecto. Viene el periodo, que es del 1 de enero a 31 de diciembre del 2025, para este caso. Y expresado en pesos colombianos o en qué unidad de medida. ¿Ok? Entonces, aquí estamos haciendo el ejercicio. Pero debemos tener presente unas información de carácter de conceptos a tener presentes. Entonces, ¿qué vamos a tener presente? Primero, que el flujo de efectivo es un estado financiero que lo que busca es precisamente controlar entradas y salidas de efectivo. Él nos va a describir las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado, un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, el flujo de efectivo se puede hacer por dos métodos. Un método es el método directo y el otro método es el método indirecto. En el método directo asocia cada rubro del estado de resultado con cada rubro del estado de situación financiera. En el método indirecto parte de un resultado del ejercicio, el cual puede ser utilidad o pérdida, hace una conciliación de utilidad, después de conciliar la utilidad pasa ya a mirar las variaciones en el estado de situación financiera. Este método directo suele mostrar en la actividad de operación
cifras a nivel gross, o sea, cifras brutas. Y el método indirecto ya nos muestra son variaciones de un periodo respecto a otro. Adicional, debemos entonces tener presente conceptualmente cuáles son las partidas que vamos a llevar a la conciliación de resultados. Y básicamente aquí vamos a llevar dos tipos de partidas. Uno, los cargos al estado de resultados. EIP significa ganancias y pérdidas, recordemos. Partidas al estado de resultados que no implican desembolso de efectivo en el periodo. ¿Como cuáles? Como la depreciación. Recordemos que la depreciación se registra un gasto por depreciación contra la depreciación acumulada. Es un ajuste que hacemos por el desgaste que tiene un bien por su uso o por su desuso. No implica que entre dinero ni que salga dinero. ¿Qué otro cargo tenemos? El deterioro. Entonces, por ejemplo, deterioramos cartera, se registra un gasto por deterioro, la 51.99, contra la 13.99, deterioro acumulado. Similar a la depreciación, no implica entrada ni salida de dinero. ¿Qué otra partida llevamos acá? La amortización. Ejemplo, un intangible que lo amortizamos a una vida útil estimada. ¿Cómo lo hacemos? Registramos el gasto de amortización contra la amortización acumulada en el activo. Tampoco entran ni salen recursos. De igual forma tenemos las provisiones. Un ejemplo, una provisión de un litigio. Registramos el gasto por provisión contra un pasivo estimado de provisión. Otra rubro que va dentro de estos cargos que no implican desembolso efectivo en el periodo son los ajustes por diferencia en cambio. Estos pueden ser o ingreso o gasto. Ejemplo, compramos unas acciones en dólares. Entonces, si el dólar sube, aumenta el valor de la acción por diferencia en cambio de la tasa de cambio del peso frente al dólar. Entonces aumenta el valor de la acción contra un ingreso por diferencia en cambio. Nótese que no hay entrada ni salida de dinero. Caso contrario, si el dólar baja, pues bajo el valor de mi acción y afecto un gasto por diferencia en cambio. Y finalmente, los ajustes por inflación. Entonces, recordemos que en clases anteriores veíamos que los ajustes por inflación se aplican en economías hiperinflacionarias. Y decimos que una economía hiperinflacionaria es aquella que en 3 años consecutivos la inflación, el índice de inflación, llamarse en Colombia el IPC o índice de precio del consumidor o inflación, supera, o sea, la suma de esos 3 años supera el 100% de la inflación. Entonces veíamos que en caso, por ejemplo, de Venezuela, Argentina, la suma de la inflación de los 3 últimos años supera el 100%. Es una economía hiperinflacionaria. En Colombia no supera el 100%, por ende no es economía hiperinflacionaria y por ello no aplicamos ajustes por inflación. Entonces, por ahora este no va. ¿Qué más llevamos en esta conciliación de resultados? Así como llevamos estos cargos, también llevamos las
cargos que se encuentran en el estado de resultados, sean las ganancias y pérdidas, que son de actividades diferentes a la actividad de operación. Los más sonados, ¿cuáles son? Allí podríamos tener, voy a colocarle color a estos para distinguir que son diferentes. Los más usuales pueden ser los gastos financieros, los ingresos financieros, la utilidad o pérdida en venta de activos fijos. Estos son los más usuales. ¿Ok? Entonces, ya con esta información, podemos conciliar los resultados del ejercicio. ¿Qué otros conceptos debemos tener claros? ¿Qué va en cada una de las actividades? Entonces, recordemos que la estructura de un flujo efectivo se conforma de tres actividades, parecido a como un estado de situación financiera tiene tres elementos. Un estado de situación financiera tiene activo, pasivo y patrimonio. En el caso de un flujo efectivo, se conforma de tres actividades. Una actividad que es de operación o explotación, recibe los dos nombres, ambos están bien. Una actividad de inversión y una actividad de financiación. Esas tres actividades. Pero ¿qué va en cada actividad? Entonces, por ejemplo, en actividad de inversión va, es conformada por compras y o ventas de propiedad, planta y equipo. Entonces, ejemplo, comprar un terreno o vender un vehículo. Adquisiciones y o enajenaciones de propiedad de inversión. También encontramos acá las compras y o venta de instrumentos financieros de inversión de largo plazo. Entonces, instrumentos financieros de inversión como cuáles, como puede ser acciones, bonos, entre otros. Ejemplo, compramos acciones de Ecopetrol, vendemos acciones del Grupo Coltejer. De igual forma, aquí van los ingresos financieros, que son los que obtengo de precisamente esas inversiones en instrumentos financieros de inversión. También van los dividendos y, o participaciones recibidas. Entonces puedo tener acciones de una empresa y eso me va a generar dividendos, que es el reparto de utilidades. O puedo tener cuotas partes de interés de una sociedad limitada y eso me va a generar participaciones, que también son las partes del reparto de utilidades. El nombre varía dependiendo si es una sociedad constituida por acciones o si es una sociedad limitada o asimilada. Estos son los más usuales que llevamos dentro de una actividad de inversión. Ahora miremos qué va en una actividad de financiación. Pues aquí tenemos rubros como
desembolsos y o pagos a créditos con entidades financieras. Por ejemplo, que Bancolombia me desembolse un crédito, es una entrada de dinero. Pago la primera cuota del crédito, es una salida de dinero. Aquí también irán los desembolsos y o pagos de créditos con terceros. Pues que una persona particular me presta dinero, puede ir clasificado dentro de este lineamiento que acabamos de dar. Van los pagos de intereses. Pues mire que cuando los recibimos es actividad de inversión, pero cuando los pagamos es actividad de financiación. Los pagos de dividendos y o participaciones, pues cuando recibo es actividad de inversión y cuando los pago es actividad de financiación. Aquí también encontramos la emisión de acciones. Dentro de esta emisión de acciones va el valor nominal más la prima en colocación de acciones. También encontramos la readquisición de acciones o acciones propias readquiridas que le llaman también, que lo vimos en la unidad anterior. De igual forma, aquí encontramos otros mecanismos de financiación, como puede ser el factoring, que es cuando vendemos cartera, la emisión de bonos en circulación, es cuando emitimos títulos con autorización del ente regulador, reconocemos un rendimiento que normalmente está un poco por encima de lo que ofrece una tasa de interés de una cuenta ahorro de un CDT para que sea atractivo a los inversionistas, pero que está por debajo del interés que se paga por un crédito. De esa forma gana el inversionista al tener un interés un poquito más bajo, más alto que lo que paga un CDT o una cuenta de ahorros, y gano yo como emisor del bonos porque obtengo recursos pagando una tasa de interés un poco inferior a lo que pagaría con un crédito bancario. Entonces, en términos generales, estas pueden ser las partidas que van en la actividad de financiación. Y en la actividad de operación o explotación, van aquellos rubros que no se encuentren dentro de las anteriores dos clasificaciones. Ejemplo, que vamos a pagar impuestos. Pues pago impuestos. Pues será una actividad de operación porque no cabe dentro de estos que dijimos anteriormente. Por ejemplo, que compramos papelería. Será una actividad de operación porque no cabe dentro de estos que está aquí. O que compramos inventarios. De igual forma, va en actividad de operación porque no cabe dentro de los que vimos anteriormente. ¿Qué más debo tener presente conceptualmente para hacer un flujo efectivo? Debo tener claro, en el caso de las variaciones en un estado de situación financiera y los rubros de un estado de resultados, cuando hay una fuente de financiación y cuando hay un uso, cuando hay una fuente de financiación, que normalmente son las entradas de recursos, y cuando hay un uso
que son las salidas de recursos. Entonces, ejemplo, me desembolsan un crédito bancario, es una fuente de financiación a través de una entidad financiera y me entra recursos. O cuando pago la nómina, hay una salida de recursos. Esos recursos pueden ser efectivos o pueden no ser propiamente en efectivo. Ejemplo, un proveedor me vende mercancía a crédito. Es una fuente de recursos, me estoy financiando a través de ese terceros. Él no me da dinero, pero me entrega una mercancía con un plazo crediticio. Entonces, cuando hacemos la variación de un periodo a otro, entonces yo debo tener en cuenta en esas variaciones cuando hay una fuente de recursos y cuando hay una salida de recursos. Entonces, por ejemplo, las en variaciones en el activo. Entonces, en el activo, cuando hay una fuente de recursos y cuando hay un uso de recursos. En el activo hay una fuente de recursos cuando de un periodo a otro la variación disminuye. Ejemplo, en un año tenía un terreno de 100, digamos en el 2025, y en el 2026 mi terreno está en ceros. Es la variación va a ser de 2025 al 2026 disminuye en 100. Con esta disminución decimos que hay una fuente de recursos, ¿sí? Si notan que hay una disminución, mira, disminuye en 100. Entonces decimos que hay una fuente de recursos, hay una entrada de recursos, porque yo vendo el terreno, por eso disminuye, y al venderlo me lo pagan y entran recursos. Caso contrario, si el activo aumenta de un periodo a otro, hay una salida de recursos, un uso. Ejemplo, con un vehículo. No tenía vehículo, me compro un vehículo de 80 millones. Entonces, en este caso, el activo aumenta. Pasó de 0,80, aumenta. Cuando el activo aumenta, hay una salida de recursos. Ejemplo, compré el carro, entra activo y tengo que sacar recursos para pagarlo. Entonces, sale dinero para pagar el vehículo. Entonces, esa es la premisa. Si aumenta el activo, hay un uso, es una salida de recursos. Si disminuye el activo, en esa variación hay una fuente. ¿Cómo funciona el pasivo y el patrimonio? Funciona al contrario. Si aumenta el activo, aumenta el pasivo, hay una fuente de recursos. Ejemplo, tengo una obligación financiera con Bancolombia, le debía 50, ahora le debo 100. Nótese que hay un aumento del pasivo de 50. Entonces, me estoy financiando con dinero del banco, me está prestando más dinero y por ende hay una entrada de recursos y por eso decimos que hay una fuente de recursos. Caso contrario, si disminuye, hay un uso de recursos. Ejemplo, tengo unas obligaciones laborales que le llamamos hoy en día beneficios a empleados. Supongamos que yo debía 30 y ahora no debo nada. Nótese que en ese caso ha disminuido el pasivo. Quiere decir que yo pagué la nómina, por ende salieron recursos para cumplir con esa obligación. En el caso del patrimonio funciona igual al pasivo. Si aumenta el patrimonio, hay una fuente de recursos. Entonces, en el patrimonio tiene un capital suscrito y pagado, digamos de 80, y aumentó a 100. Entonces, mire que aumentó en 20.
entró un nuevo accionista y aportó 20 millones a la empresa. Eso es una fuente de recursos porque le entra dinero a la empresa producto de los aportes de ese nuevo accionista. Por ende, va en la fuente. Caso contrario, si disminuye, por ejemplo, readquirimos unas acciones. Tenía cero y readquirimos las acciones en 20 millones, menos 20. Recordemos que acciones propias readquiridas de naturaleza contraria, por eso lo mostramos negativo. Entonces, nótese que en este caso el patrimonio disminuye en 20. Entonces, hay una salida de recursos para poder readquirir esas acciones. Le desembolsamos al accionista, le entregamos el dinero y nosotros nos quedamos con las acciones. En el caso de los ingresos, siempre van a ser fuente, porque los ingresos aumentan de un mes a otro, aumenta el ingreso. Si disminuye es porque es un ajuste, no es normal. Y si hay una devolución en ventas, pues lo que se hace es que se netea cuánto fueron las ventas brutas menos la devolución en venta, me da pues la venta neta. Y eso es un ingreso y por ende es una fuente de recursos. Si yo vendo, entran recursos. Y los egresos, bien sean gastos o costos, cuando aumentan es un uso. Los gastos no suelen disminuir, a no ser que usted haga un ajuste. Entonces, cuando aumentan es un uso. Ejemplo, tenemos un gasto de arriendo, entonces hay que pagar el arriendo, es un uso. Tenemos un gasto de papelería, entonces hay que pagar eso y eso es un uso, una salida de recursos. Entonces debemos aprendernos esto también para conceptualmente hacer un flujo efectivo. ¿Ok? Entonces antes de pasar, de volver al ejercicio práctico, le voy a colocar un contexto situacional. Entonces, van a imaginarse que tenemos una agrícola, y en esa agrícola de arroz, o sea, cultivamos arroz, y en esa agrícola tenemos las siguientes actividades. Pues, 10 actividades, por ejemplo. Si quiere, cópienlas para que ustedes hagan el ejercicio de clasificar esas actividades, si es una actividad de operación, inversión o financiación. Entonces tenemos 10 hechos transaccionales. El primer hecho transaccional, vamos a decir que compramos una combinada, ¿sí? Una máquina combinada. Recordemos que las combinadas es una máquina que utilizamos para cortar arroz. Son estas que vemos acá. Con esas cortamos el arroz. Entonces, hemos comprado una combinada. ¿Qué será? ¿Será una actividad de operación? ¿O será una actividad de inversión? ¿O será una actividad de financiación? ¿Qué creen ustedes que es? Entonces, van a marcar la X donde consideren que es la respuesta correcta. Esto es un ejercicio para que lo hagan a conciencia, porque esto no es calificable. Entonces, dentro del proceso formativo dicen, bueno, vamos a clasificarlo como creo que corresponde. Segundo hecho transaccional. Vendemos mercancías a un cliente. Les vendemos mercancías a un cliente. ¿Listo? Es decir, tenemos un ingreso por esa venta de la mercancía. Una entrada de dinero. 3.
¿Cómo qué tipo de mercancía dirán ustedes si somos una agrícola? Pues vendemos arroz paddy, puede ser. Arroz con cáscara. Tres, em, pagamos el IVA, la declaración de IVA. Cuatro, adquirimos un sistema de riegos para el cultivo. Digamos un sistema de riego bien montado que vale por ahí 80 millones de pesos. Cinco, obtenemos un crédito con el banco BVA. Seis, em, compramos acciones del grupo Mineros, Mineros S.A. Siete, recibimos dividendos de las acciones que habríamos comprado. Ocho, emitimos acciones. O sea, entra un nuevo accionista y por ello emitimos acciones. Nueve, pagamos intereses del crédito con el banco BVA. Y por último, pagamos la nómina de empleados. Entonces le voy a dar unos minutos para que ustedes clasifiquen cada una de estas transacciones a qué actividad pertenece. ¿Ok? Les voy a dar unos minutos para que hagan eso.